está a su lado, para mayores de 18. Buen sexo. No se vaya a asustar porque precisamente vamos a hablar acerca de sanidad en esta área. ¿Quién es el creador del sexo? El Señor. Dios es el creador del sexo. Y es a través del sexo que Dios quiso que vinieran los hijos, lo que más amamos, ¿cierto? A través del sexo. Entonces, ¿por qué el sexo se relaciona como algo sucio y feo? Pues vamos a ver en la palabra, Proverbios capítulo 7, versículo 9, dice: era la hora del crepúsculo al anochecer, mientras caía la densa oscuridad. Y quiero empezar contándoles un testimonio de Diego Magaláes. Él cuenta que conoció al Señor Jesús a la edad de 7 años y conoció la pornografía a la edad de 15 años. Cuando conoce al Señor, entonces empieza a clamar y a orar para ser libre de esa adicción a la pornografía. Siendo tan niño, se hizo adicto a esta situación tan terrible. Y entonces él empieza a clamar, a pedirle al Señor que lo haga libre porque se siente mal, se siente culpable, se siente desdichado, quiere dejar ese vicio pero no puede. Es una atadura tremenda. Y también se ha descubierto en los estudios que se hace acerca, por ejemplo, de las personas que tienen adicciones sexuales y esta adicción como a la pornografía, que llegan a muchos a tener tendencias suicidas, pensamientos de suicidio, porque se siente la gente muy mal. Ya vamos a ver que pues esto trae unas situaciones como depresión, ansiedad. Entonces él le pedía al Señor que lo liberara, pero pasaba el tiempo y no era libre de esa situación. Oraba y no era libre, seguía luchando con eso, pero era más fuerte el deseo por ver pornografía y siempre era atrapado por situaciones de estas. Entonces él trabajaba en un supermercado y un día allí él trabajando llegó un atracador, llegó un delincuente, le quitó el arma al vigilante y se la puso a Diego en la cabeza y le dijo: compadre, te vas a morir, ¿sí? Y entonces él inmediatamente dijo: me acordé que le había pedido al Señor que me quitara la vida, que no quería vivir así con esta situación. Entonces él sonrió y le dijo: compadre, adelante, dispare. ¿Sí? Entonces dice en ese momento que se lanzaron sobre el atracador y le quitaron el arma y no pasó nada. Dios lo libró. No era la voluntad de Dios tampoco sin matarlo, porque la voluntad del Señor era hacerlo libre. Entonces, él cuenta en su testimonio que dijo: casándome, yo creo que voy a ser libre de la pornografía. Yo lo que necesito es casarme. Entonces, así que se enamora de una joven, quien es actualmente la esposa, y bueno, van a la luna de miel, disfrutan ese tiempo de luna de miel, pero luego después se hunde aún más en la pornografía. Entonces él empieza todavía a sentirse peor, porque si pensando que casándome solucionaría este problema, pero sigo con esta problemática. Bueno, entonces más adelante él encuentra la forma para sanar sexualmente, para ser libre. Es donde él entra en un proceso de sanidad en el área sexual y bueno, él recibe liberación de estas ataduras sexuales. Y bendito sea Dios, porque su hogar ya estaba entrando en problemas para separación. Pero Dios hace un milagro, él entra en el proceso, él se somete al proceso, él abre su corazón, él reconoce que necesita, porque es que en estas situaciones la gente le da vergüenza hablar de eso, no quiere abrir el corazón, le da pena. Pero él ya en ese punto dijo: no, yo abro mi corazón, y entonces él empezó a hablar con otras personas también cristianas y le dijeron que no, que a ellos les pasaba lo mismo. Entonces hace un grupo y empieza, bueno, ahora él trabaja ayudando a las personas a liberar, a ser libres y a restaurarse de las adicciones sexuales. Pero en el video donde él
hay un video donde él tiene un canal de YouTube y donde él cuenta este testimonio, por eso lo hablo, doy el nombre de él y todo, porque él hace esto público, ¿cierto? Si fuera en una consejería, yo nunca doy algo así porque es algo privado. Pero él lo cuenta y usa su testimonio para restaurar a otras personas. Entonces, en el video, en uno de los comentarios, alguien expresa lo siguiente, es decir, escucha el testimonio de él y va allá a los comentarios del video y dice: yo soy un hombre de 56 años, cristiano, casado, con hijos y adicto a la pornografía por 42 años. Actualmente mi vida no vale nada, soy un fracasado laboralmente, impotente, con un hijo homosexual, enfermo y sin ganas de nada. Un desastre y, por si fuera poco, con una doble vida. Esto es una muestra, y mira el comentario que hace este hombre al escuchar el testimonio. Entonces el hombre dice: soy cristiano, tengo una doble vida, estoy esclavo de esta situación. Y entonces, como vemos en el tono de lo que él escribe, es que está derrotado, se siente derrotado, ¿cierto? Lo que nos damos cuenta es que él no tiene esperanza. Lo que nos damos cuenta es que él está hablando como si no hubiera salvación, restauración, como si no hubiera poder para ser libres de esas adicciones. Pero hay poder en Cristo. Amén. Alabe al Señor. Hay poder para ser sanados. Entonces, si no, ¿para qué estamos aquí en la iglesia? ¿O para qué estamos hablando de un proceso de sanidad si eso fuera imposible, ser restaurado de las adicciones sexuales? Pero bueno, las personas que tienen adicciones sexuales son un grupo que ha ido en crecimiento, pero pues es un grupo, pues digamos, pequeño en comparación a la totalidad de las personas, ¿sí? Pero todas las personas sí necesitamos, cuando llegamos a Jesús, ser sanados sexualmente. Así no seamos adictos en alguna área en el sexo. Y hoy comenzamos la serie sobre sanidad sexual, una de las áreas en las que todo creyente debe ser sano. Proverbios capítulo 9, versículo 17 dice: el agua robada es refrescante, lo que se come a escondidas es más sabroso, pero lo que menos se imaginan es que allí están los muertos. Sus invitados están en lo profundo de la tumba. Entonces nos está hablando aquí Salomón acerca de esa situación sexual, cómo la gente llega a pensar y a decir y a creer de que lo mejor es lo prohibido, ¿cierto? Estar viendo la pornografía allá oculto, o estar buscando cómo se acuesta con la mujer de alguien o con el esposo de otra mujer. Y entonces dice la palabra: el agua robada es refrescante y lo que se come a escondidas es más sabroso. ¿Cierto? ¿Qué es lo que la gente dice? Es lo que la gente dice. Pues la palabra está expresando eso. Y aunque muchos creen que el sexo prohibido es una de las cosas de las que no deberían privarse, sobre todo cuando la gente también empieza a prosperar. Escuché el testimonio de un hombre que le empezó a ir muy bien económicamente. Él se casó, su bella esposa, sus hijos pequeños, y le empezó a ir muy bien económicamente en su trabajo. Empezó a prosperar y compra su casa, su buen carro, se dan sus buenas vacaciones, viajan. Y entonces una de las cosas en que él piensa es que el sexo es una de las cosas más especiales de la vida. Así que ahora él tiene la forma como disfrutar aún más del sexo. Y entonces él abre la puerta como para pensar de que podría ser todavía más feliz, ¿sí? Entonces él empieza a tener aventuras. Y tiene aventuras sexuales hasta que entra en una relación y su hogar se destruye a causa de esto. Y aquí toca fondo con la depresión y con la tristeza y la culpa por la destrucción de su hogar. Pero es lo que pasa, es la carnada del anzuelo. Pensar que el sexo prohibido, pensar que eso nos va a dar más felicidad, cuando realmente es una trampa del maligno, ¿sí? Pero el enemigo está diciendo: pero ¿por qué te vas a negar a esto? Esto es delicioso, todo el mundo lo hace. ¿Usted por qué se va a negar? ¿Sí? Y la gente cae allí. Pero hay consecuencias de una sexualidad enferma.
Y les digo que todos necesitamos ser sanados cuando llegamos a Jesús, porque traemos la herencia espiritual y la herencia de comportamiento, los esquemas destructivos de nuestros antepasados, de nuestros abuelos, bisabuelos, de nuestros padres. La maldición viene. Más adelante vamos a hablar acerca de eso, pero viene a través de nuestras generaciones. Necesitamos ser sanados, así seamos niños, porque esa tendencia va aún en nuestra genética. ¿Sí? Va esa tendencia y se necesita sanidad para no caer en esos mismos esquemas destructivos de nuestros abuelos que fueron infieles, que destruyeron su economía, que teniendo bien dinero, pero destruyeron toda la economía por esos vicios y dejaron a la familia sin nada. Y destruyeron su hogar y le dieron mal ejemplo a sus hijos. Ninguno de nosotros queremos seguir ese mismo camino triste y desastroso, sino queremos seguir el camino de la bendición. ¿Amén? ¿Cuántos alaban al Señor? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de una sexualidad enferma? La ansiedad. Estos descubrimientos son hechos desde la psicología, de la ciencia, y están en la palabra de Dios, ¿sí? Si usted va a ver, o pregúntele nada más a ChatGPT, pregúntele allá, a ver cuáles son las consecuencias de una mala sexualidad, ahí, desde la psicología, ahí está. Y yo le muestro que lo que dice la palabra del Señor acá, es claro. Es decir, la psicología lo que ha hecho es confirmar lo que la palabra de Dios dice. Entonces, ansiedad, depresión, en lugar de que la gente sea más feliz, no, mentiras. La persona antes empieza a sentirse atada, piensa que de pronto va a ser más feliz, se disfruta de más mujeres o tiene sexo con más hombres y resulta que más tristeza, viene ansiedad, viene depresión, vergüenza o arrepentimiento después de una experiencia sexual negativa. Entonces hay vergüenza, baja autoestima, empieza a perderse, ¿cierto?, la autoestima. Isaías capítulo 57, el versículo 18 al 21 en la Nueva Biblia Viva dice: he visto lo que hacen, el pecado, ¿no? Y sin embargo, dice el Señor, los sanaré, guiaré y consolaré, ayudándoles a llorar por sus pecados y a confesarlos. ¿Cuántos alaban al Señor? Mira lo que dice el Espíritu Santo. El Señor ve la lucha en esas áreas, pero el que busca a Dios y el que dice: sí, Señor, aquí estoy humildemente para reconocer que necesito sanidad sexual, aquí estoy. Entonces el Señor dice: he visto, pero yo los sanaré y les guiaré a llorar sus pecados, al arrepentimiento, a confesarlos. Verso 19, la paz esté con ellos, los cercanos y los lejanos, pues a todos los sanaré. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Sanidad. Verso 20, pero los que aún me rechazan son como mar embravecido que jamás se aquieta, y sus olas arrastran lodo y suciedad. Para ellos no hay paz, dice mi Dios. Esos comportamientos sexuales no traen paz. Traen ansiedad, traen depresión, traen culpa, traen pensamientos suicidas, no le dan felicidad. Contrario a lo que podría pensar alguien, entre más sexo tenga, mayor será la felicidad. Y Salomón, que aún siendo el rey, tuvo 1000 mujeres, dice la Biblia, 700 reinas, 300 concubinas, bonita que miraba, la que le gustaba, tráiganmela al harén, ¿sí? Pero Salomón termina diciendo: todo es vanidad, hastiado, es un hastío la vida. ¿Sabes por qué? Porque solo en Jesús encontramos verdadera paz y gozo. Amén. Entonces, ¿qué más trae una sexualidad enferma? Trae culpa. El Salmo 32:3 dice: mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Dice David, cuando pecó, cuando cayó en adulterio con Betsabé. Y él ocultó su pecado. Pero dice: no, como era
un creyente, como era una persona que amaba a Dios, no, y miserable se sentía. Y que en su gemir se sentía muy mal. No vale la pena pecar, no vale la pena pecar, porque eso no trae felicidad sino tristeza. El Salmo 51:12 dice: restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. David había perdido la alegría de su salvación, había perdido el gozo. ¿Por qué? Por el pecado. También la enfermedad sexual, y cuando hablo de enfermedad sexual no es, digamos, como a veces la gente dice, uy, ese es un enfermo sexual. No, uno puede estar enfermo sexual y no ser de pronto como el pervertido, ¿cierto? Pero puede estar enfermo sexualmente y ya lo vamos a ver. Trae culpa también y trae ira, frustración, resentimiento. En el segundo libro de Samuel, capítulo 13, el versículo 20, dice: así pues, Tamar vivió como una mujer desconsolada en la casa de su hermano Absalón, porque fue violada, abusada por su propio medio hermano. Verso 21. Cuando el rey David se enteró de lo que había sucedido, se enojó mucho. Absalón nunca habló de esto con Amnón, sin embargo lo odió profundamente por lo que le había hecho a su hermana. Entonces, esto es una problemática que trae ira, resentimiento, amargura, no solo en la persona que sufre un abuso sexual, sino en la familia, en el contexto trae mucho dolor, ira, resentimiento, amargura. También pensamientos intrusivos, pensamientos obsesivos, pensamientos que están ahí la persona quiere quitar esos pensamientos, pero no, se le meten a la mente esos pensamientos. Eso trae cuando uno está enfermo también sexualmente. Sí, pueden aparecer pensamientos recurrentes y no deseados sobre experiencias sexuales pasadas, fantasías sexuales o preocupaciones sobre el desempeño sexual. Porque hay una situación donde se necesita ser sanado. En segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículo 2, dice que Amnón fue el que violó a Tamar, ¿sí? Su medio hermana. Dice que se obsesionó tanto con Tamar que se enfermó. Ella era virgen y Amnón pensó que nunca podría poseerla. Entonces se obsesionó. Las problemáticas sexuales traen obsesiones y situaciones de las que las personas a veces no pueden, están atadas, pero hay pensamientos obsesivos, intrusos, situaciones que se meten ahí en la mente, ataduras sexuales de las que el Señor Jesucristo quiere hacernos libres. Amén. Si hay eso en nuestras vidas. También hay dificultad para concentrarse, ¿no? Pero pues con estos pensamientos, si una persona está viendo pornografía o tuvo una experiencia por allá con una compañera de trabajo, su mente está ahí en eso. La mente vuelve allá a esa experiencia extramatrimonial, o a la preocupación, uy, ¿qué tal que mi esposa se dé cuenta? Ay, ¿qué tal que mi esposo se dé cuenta de esto? Pues la mente la persona no se puede concentrar, se pierde productividad. Eso le quita energía que una persona podría usar para salir adelante, para prosperar económicamente, para tener éxito en la vida. No, eso le resta, le quita energía, le roba los pensamientos, le roba el tiempo, le roba la vida. Es una cosa con la cual Satanás destruye la vida de las personas. Por eso es que Jesucristo quiere traer sanidad en esa área. Amén. Hay dificultad para concentrarte, hay pensamientos distorsionados sobre la sexualidad. Entonces, no solo es también de que una persona tiene la tendencia a ciertos comportamientos sexuales, sino que otras personas le tienen asco al sexo, lo ven como puerco, sucio, feo, uy, no hablemos de eso, no. Entonces, ahí también se necesita sanidad sexual, porque Dios creó el sexo limpio y santo. No para que uno le tenga asco y qué eso tan feo, o para que uno sea mojigato. No,
Dios creó el sexo y si no le gustara eso en nosotros al Señor, pues entonces Dios no lo habría creado. Lo que pasa es que Satanás lo pervirtió y cuando el hombre cayó, entonces algo que es tan poderoso para darle felicidad al ser humano, para la familia y todo, se convierte en algo terrible para destruir. Así como tiene una capacidad de dar vida, así como tiene una capacidad de dar placer a las personas, pues cuando se distorsiona, tiene la capacidad de destruir y de llevar a la depresión. Entonces, pensamientos distorsionados, como la creencia de que el sexo es sucio, feo, pecaminoso, y de ahí vienen fobias sexuales. ¿Se has escuchado de las fobias sexuales? Pueden ser causadas por experiencias traumáticas que pueden generar un miedo intenso hacia el sexo o una educación en la que se enseñó desde la casa a ver el sexo como algo feo, sucio, pervertido. Entonces se crece con ese pensamiento, pero eso está equivocado. Eso está equivocado. Tiene que haber un balance y un equilibrio en este aspecto. ¿A cuánto les gusta que hablemos de este aspecto? A poquitos. Es importante hablar de esto porque todos somos seres sexuales. Amén. Y a veces no se trata mucho, pero esto es muy importante. Entonces, las fobias sexuales se desarrollan por eso, donde la gente tiene fobia al sexo o la gente cae en la mojigatería, ¿cierto? En que, no, eso no. Entonces, 1 Corintios capítulo 7, el verso 3, dice, por ejemplo, el apóstol Pablo, un hombre consagrado a Dios, un gran apóstol, él dice, el esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido. La esposa le da autoridad sobre su cuerpo a su marido y el esposo le da autoridad sobre su cuerpo a su esposa. Alguien dirá, uy, eso está en la Biblia. Uy, no, pero yo pensé que la Biblia hablaba solo de alabar a Dios y la aureola. Aquí está hablando del sexo, es algo real, es algo de la vida diaria, ¿cierto? Verso 5, no se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales, a menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado para entregar. Mira lo que dice la palabra, que aún así es por un tiempo limitado. No puede decir, este año no vamos a tener relaciones sexuales. ¿Sí? Obviamente dentro de eso se entiende cuando una persona está enferma, obviamente todo eso tiene que haber un respeto por la otra persona y tiene que entenderse, ¿cierto? Tiene que haber un respeto, un entendimiento de las cosas. Ahora, si hay un acuerdo mutuo y dice, no, quiero hacer un ayuno de 3 días, así que estos 3 días también quiero ayunar de sexo, le dice el esposo a la esposa o la esposa al esposo, y si el cónyuge está de acuerdo, bueno, listo, bien, estamos de acuerdo, yo también voy a buscar del Señor. Eso es lo que está diciendo la palabra. Entonces, dice, por un tiempo limitado para entregarse más de lleno a la oración. Después deben volverse a juntar a fin de que Satanás no pueda tentarlos por la falta de control propio. O sea que hay que cuidar el hogar, ¿cierto? Hay que, dice la palabra que el cuerpo de la esposa es del esposo y el cuerpo del esposo es de la esposa, dice la palabra. Y entonces tiene que haber ese entendimiento en esa área, porque por eso también hay muchos problemas de infidelidad, por eso también hay muchos problemas de pornografía, bueno, eso derivan muchas cosas. Ahora, Cantares 4:5, mira lo que dice en Cantares, tus pechos son como 2 cervatillos, los mellizos de una gacela que pastan entre los lirios. Si el sexo fuera feo y no hablemos, qué asco, no. Pero la Biblia está en Cantares donde dice, qué hermosos son tus pechos, dentro de la relación de pareja como Dios. Y mira, a ver, algunas se van a sonrojar con lo siguiente, pero está en la Biblia, Cantares 4:10. Tu amor me deleita, tesoro mío, esposa mía. Tu amor es mejor que el vino, tu perfume más fragante que las especias. Tus labios son dulces como el néctar, esposa mía. Debajo de tu lengua hay leche y miel.
tus vestidos están perfumados como los cedros del Líbano. Tú eres mi jardín privado, tesoro mío, esposa mía, un manantial apartado, una fuente escondida. Versículo 13, tus muslos resguardan un paraíso de granadas con especias exóticas, con nardo. Versículo 14, nardo con azafrán, cálamo, aromático, canela, con toda clase de árboles de incienso, mirra, aloes y todas las demás especias deliciosas. Tú eres una fuente en el jardín, un manantial de agua fresca que fluye de las montañas del Líbano. Hay romanticismo en la Biblia. Amén. Hombres, aprendamos de la palabra de Dios a ser románticos. Así se prepara también el ambiente, con el buen trato en el hogar. El sexo no es allá en la cama, no comienza allá. Comienza desde el buen trato en el día, desde ese respeto, desde ese amor, desde esa consideración. Ahí comienza. Y aquí la Biblia nos enseña, sobre todo para los hombres, que los hombres fallamos en ser románticos, en palabras bonitas. Esa es como la falla, una de las fallas más de los hombres. Falta de caballerosidad, falta de ternura, ¿sí? Falta de esas cosas. Pues aquí la Biblia dice a los esposos, y la Biblia está hablando acerca del sexo y sin tapujos. Mi Dios, Él no es ningún mojigato. Mi Dios está hablando, Él creó las cosas. Entonces, ¿qué es lo que tiene que haber? Tiene que haber una sanidad sexual para que uno aprenda a ver el sexo como algo santo dentro del marco de Dios, como algo agradable, como algo bonito, como algo puro. No con asco, uy, qué porquería eso, uy, no hable de eso, uy, no, ¿cierto? Porque tiene que haber una sanidad, sobre todo cuando ha habido experiencias traumáticas, la persona ve el sexo de una manera fea. Si se ha tenido traumas, si se ha sido abusado sexualmente, claro, uno comprende eso, ¿cierto? O cuando ha tenido una educación así. ¿Y qué se necesita? Sanar para poder verlo desde la perspectiva del Señor. Amén. Entonces, ahí está lo que dice la palabra, hermoso, ¿sí? Toda esa poesía. Y eso es Salomón, da esa poesía a su amada, el gran rey Salomón. Y que ahora es tipo de la relación de Cristo con la iglesia. Amén. Entonces, bueno, alguien dirá, no, pero yo no puedo decir eso porque es que tal cosa, no, mi marido es todo brusco, mi marido es todo patán. Pues bueno, aquí está la palabra para los esposos. La esposa dice, no, tal cosa. Por eso, mira, uno tiene que cuidarse, cuide su figura, coma bien, haga ejercicio, ¿sí? No solo cuando es que se va a casar, que uno cuida la figura, se baña, se perfuma, y cuando va a encontrarse con la novia y mastica el chicle y todo para el buen aliento, y después de que se casó a los 5 años, no, ya eso no hay nada de eso, ¿cierto? Entonces dedíquele el versículo de Ruth capítulo 3, versículo 3. ¿Saben qué dice Ruth 3:3? Báñate, perfúmate, ponte tu mejor vestido. ¿Y sabes quién le dijo eso a Ruth? La suegra. La suegra le dijo, mija, Booz es uno de los que se puede casar contigo según nuestra ley, ¿sí? Ve y conquístalo, báñate, perfúmate, ponte tu mejor vestido y ve y conquístalo. Para quienes creen que la Biblia es solo un libro que habla de otros temas. Entonces de pronto este versículo tendrían que ponerlo algunos allá en la habitación. Báñate, perfúmate, ¿cierto? Mantén el buen aliento. ¿Por qué? Porque pasa el tiempo y entonces la gente ya no se cuida. La esposa dice, ya lo agarré, aguántese, mijo, ¿sí? O él dice, ya la agarré, ya. No, el amor tiene que ver también con eso, con el cuidado, ¿sí?
con ese cuidado, con cuidar la relación de pareja, con cuidar el hogar, con cuidar de la familia, porque afuera hay muchos que están mirando cómo se llevan su marido, cómo se le llevan a su esposa. ¿Sí? No se descuide, no se duerma. El hogar hay que cuidarlo. También la enfermedad sexual produce aislamiento social. La vergüenza o el miedo al rechazo puede llevar a la persona a aislarse de su entorno social o familiar. Si la persona que está luchando no ha sanado un abuso sexual o está practicando la pornografía, está en una adicción, entonces la persona se aísla, puede aislarse. Además que, mira, hay que tener mucho cuidado en nuestros hogares con los niños, cuídelos de la pornografía, padres responsables. Entonces, ¿qué pasa? Ya hoy, y estaba viendo que hoy en día, según estadísticas y todo, se ha disminuido el contacto sexual de las personas de manera natural porque la gente se acostumbró a lo virtual. Entonces se acostumbró a la pornografía, se acostumbró al aislamiento y allá con la pornografía y allá en el cuarto, en la habitación y allá se contacta con la prostituta a través de el enlace de internet, ¿sí? Y ahí está. Entonces, cuidar a los niños y ya después los niños empiezan a manifestar este tipo de cosas como aislamiento y todo. ¿Por qué? Porque están atrapados por estas cosas. O el hombre, por ejemplo, escuché a un experto sexual que muchos hombres privan a su esposa de la relación sexual por algunas razones. Una es porque están adictos a la pornografía y no quieren estar con la esposa, ¿sí? O la otra es porque están en infidelidad. Privan a su esposa, bueno, hay entre otros casos, pero principalmente estos, ¿sí? Yo pensaba, no, la mujer de pronto es la que puede privar al hombre del sexo, y no, resulta que el experto dice, por cada un hombre, 9 mujeres me dicen que hay esta problemática. Tremendo todo esto. Hay que hablar de esto claramente. Entonces la enfermedad sexual también trae problemas de pareja y relacional en general. Todo este tipo de cosas, claro, trae problemas de pareja. ¿Cómo no va a traer problemas de pareja? ¿Sí? Divorcio, soledad, sensación de vacío. ¿Cuántos hogares destruidos? ¿Sí? Esa sensación de vacío. La destrucción de la relación de pareja. Conductas sexuales de riesgo. Sí que hay en esto, una cosa aterradora. Porque mucha gente antes siente excitaciones con esas conductas de ese tipo. Proverbios capítulo 7, el versículo 25, dice: no dejen que el corazón se desvíe tras ella, no anden vagando por sus caminos descarriados, pues ella ha sido la ruina de muchos. Numerosos hombres han caído en sus garras, su casa es el camino a la tumba, su alcoba es la guarida de la muerte. Está hablando de la inmoralidad sexual. Y conductas de riesgo, por eso. El riesgo de destruir el hogar, el riesgo de darle un pésimo ejemplo a los hijos, el riesgo de una enfermedad de transmisión sexual, el riesgo por ejemplo, los que se meten con la esposa de otro hombre, el riesgo de que lo maten por eso. Hay una cantidad de cosas terribles con todo esto. La Biblia es clara. Compulsión sexual y violencia sexual también, cuando hay enfermedad en esta área sexual. Segundo de Samuel 13:14 dice: pero Amnón no quiso escucharla, es decir, no escuchó a la jovencita, a Tamar, y como era más fuerte que ella, la violó. De pronto el amor de Amnón se transformó en odio y la llegó a odiar aún más de lo que la había amado. Todo esto produce la enfermedad sexual, pasiones, obsesiones y luego odio. Por eso muchos hombres buscan mujeres, las violan y las asesinan. Es terrible. Ahora, todo esto puede empezar
con un detalle, por ejemplo, de un abuso sexual, de un niño, de una niña. Y luego todo esto va creciendo, el odio, el resentimiento, y va a desembocar en cosas que pueden ser terribles. Afortunadamente, la mayoría de la gente no desemboca en cosas de tipos de violencias, pero hay muchas cosas que escuchamos en noticias como de hombres depredadores sexuales terribles que nos dejan asustados, ¿cierto? Pero todo empieza allá. Por eso la gente debe venir a Cristo para ser libre y para ser sanada. Amén. Qué bendición la iglesia. Qué bendición amar y seguir a Jesús. Compulsión sexual. Entonces ahí encontramos, por ejemplo, la historia de Amnón y de Tamar. También enfermedades de transmisión sexual y problemas financieros. Enfermedad de transmisión sexual, problemas financieros. Proverbios 5:7 dice en la Nueva Biblia Viva: pues bien, hijo mío, escucha atentamente y no te apartes de mis enseñanzas. Huye de la mujer infiel, o la mujer, huye del hombre infiel. No te acerques ni siquiera a las puertas de su casa, para que no entregues tus mejores años ni tu fortaleza a quienes solo quieren hacerte mal. Para que los malvados no se queden con tu salario ni con los bienes que posees. Ahí está hablando de la parte económica. Cuánta gente destruye su patrimonio porque cayeron en estas garras de la inmoralidad sexual. Verso 11. Si lo haces así, acabarás quejándote de angustia porque todo tu cuerpo se irá consumiendo. Habla de la enfermedad que puede traer los desórdenes sexuales. Verso 12, y dirás: ¿cómo pude despreciar la corrección? ¿Cómo pudo mi corazón rechazar los consejos? No obedecí las enseñanzas de mis maestros, ni presté atención a mis instructores. Estoy al borde de una ruina total y en vergüenza ante toda mi comunidad. Terrible. Esto hay que ponerle freno. Cualquier conducta sexual, cualquier cosa que está fuera de orden, un creyente debe ponerle freno al asunto, porque eso puede ir creciendo hasta llegar a una cosa escandalosa, una ruina total, como dice aquí, y a la vergüenza ante la comunidad. Entonces la palabra del Señor es clara, es clara. Hoy la tentación está a la orden del día, ahí está el sexo. Antes no había, nuestros niños no estaban expuestos a eso tanto, pero hoy por los dispositivos, ¿cierto? Este tipo de cosas. Fácilmente un niño a los 7 años o menos puede estar empezando a ver pornografía. Y si un papá o una mamá no está pendiente, pues el niño sigue y ni siquiera se dio cuenta, no revisó el historial, no revisó qué es lo que está viendo sus hijos. Y ahí siguen ellos metidos allá en ese mundo, y muchos llegan a situaciones realmente desastrosas. Por eso, padres, tenemos una responsabilidad tan grande en nuestro hogar, en nuestra familia. Tenemos, alabado sea Dios, al Señor, la palabra de Dios, la sabiduría de Dios. Tenemos al Señor que nos enseña. Y quiero contarles una historia que leí de un hombre por allá en 1920. Se le varó su carro, modelo T, Ford modelo T, ¿cierto? Que fue el famoso. Y iba en su carro un joven ejecutivo, y de pronto se quedó varado. Entonces empezó allá a mirar cómo podían hacer andar su carro, cuando de pronto llegó un hombre mayor, sí, también bien vestido, y se quedó viéndolo, y de pronto le dijo: mire, ajústele algo acá en el motor, esto. Y el hombre que lo miró así como incrédulo, pero hizo lo que el hombre mayor le dijo y ajustó, y fue, y el carro prendió. Entonces, cuando prendió el carro, le dijo: bueno, ¿y usted quién es? Dijo: yo soy Ford, el que creó el modelo T. Era aquel gran empresario. Y esto nos habla acerca de que no le crea
a los que no crearon el sexo, pero quieren enseñarnos. Los modelos, los artistas, las canciones que nos hablan de cómo es el sexo y cómo disfrutarlo. No les crea que esa gente no sabe, pero nada. Antes están revolcando el agua sucia. Créale al que creó el sexo, el Señor, lo que dice su palabra. Amén. Él sí sabe cómo ser felices sexualmente, cómo ser sanos. No le crea que porque es Shakira, o que porque es la artista o el artista, que porque es el youtuber, que es por... No, crea lo que la palabra del Señor dice sobre el sexo, porque Él es el creador y Él es el que lo sabe todo de la mejor manera. Amén. Eso es, créale a Él. O el sexólogo que le dice que hay que ver pornografía para que disfrute el sexo. No, créale al que creó el sexo. O el sexólogo que le dice que sí, que puede tener pareja abierta y tener otras parejas. No crea todos esos cuentos y mentiras que las dicen en nombre de la ciencia. Eso es pura mentira. Créale al Señor que creó el sexo. Ford, que creó el modelo T. Créale a Él. Y así vamos a ser guardados, protegidos, bendecidos y vamos a disfrutar más la vida que lo que dice esa gente allá. ¿Sí? Que lo que dice la gente allá. Mire, por ejemplo, las personas, esos artistas, muchos de ellos fracasan en su relación de pareja y vienen a enseñarnos cómo disfrutar la vida en el sexo. No crea eso. Pero qué triste que muchos de nuestros jóvenes prefieren creer a lo que les dicen ellos y piensan que lo que dice la iglesia o lo que dice la palabra de Dios, eso es mentira, eso es un libro antiguo, eso es un libro que no tiene que ver nada con hoy. Mucha gente lo piensa, pero ahí es donde está en la palabra el secreto para una sanidad en el área sexual. ¿Cuántos alaban al Señor esta mañana? Amén. Bien. Continuamos el martes a las 7 de la noche acá. Continuamos en nuestro proceso, martes 7 de la noche en este lugar. Y el domingo, son 2 semanas. Y el sábado vamos a estar orando, vamos a estar ministrando. Yo siento la presencia del Señor acá, en este lugar. Ayer hubo una presencia especial del Espíritu Santo en el tiempo de ayuno acá. Estamos un grupo pequeño y hubo una presencia especial del Espíritu Santo en ese tiempo de oración. Venga el sábado, que el que cree que necesita sanidad, yo también voy a estar acá en el ayuno. Claro, de luego estamos nosotros, pero venga, vamos a ministrar en esa área. Que nadie diga, ay no, yo no voy porque entonces de pronto dicen que es que yo necesito. No, todos necesitamos la presencia del Espíritu Santo para llevar una sexualidad. Si estamos sanos, para mantenerla bien. Amén. Si no estamos sanos, pues para sanar. Y si estamos sanos, para cuidar una sexualidad como el Señor dice en su palabra. Amén. Póngase de pie, levante sus manos. Aquí es muy importante la oración. Aquí está la palabra, pero es muy importante la oración. ¿Sí? La ministración. Por eso el ayuno del sábado, ese ayuno es clave porque ahí venimos a orar y hay un tiempo donde uno no está pensando, ay, que 5 minutos de oración y ya no. Es un tiempo donde nos soltamos y empezamos a adorar y el Espíritu Santo empieza a obrar, a traer sanidad, a traer restauración, a llenarnos de gozo, de alegría. Qué bendición. Levante sus manos, dígale, Señor, gracias por la palabra. Señor, gracias. Te bendigo, Señor. Te glorifico. Gracias porque tú eres bueno. Oh, maravilloso Señor, gracias. Te adoramos, Señor. Gracias porque tu palabra nos enseña sobre todas las cosas. Tu palabra nos enseña, amado Señor. Gracias. Te adoramos, divino Señor. Y levanta tus manos, adora al Señor y dile, Señor,
Sana mi mente, Señor. Dile, Señor, yo quiero tener una sexualidad sana, Señor. Yo quiero que en mi hogar, mi familia, Padre, como tú mandas las cosas, en el nombre de Cristo Jesús, alabe al Señor y dile gracias, gracias, Señor, porque tú nos enseñas, divino Señor. Gracias, Padre Santo, tu palabra es tan poderosa. Tu palabra, Señor, está llena de sabiduría. Señor, gracias porque tú eres el que trae liberación, el que rompe las cadenas, Señor. Y en esta área sexual, Padre, yo te pido, trae sanidad. Señor, rompe las maldiciones generacionales que hay en esta área, Señor. Padre Santo, libera, sana a las personas que por algún trauma de un hecho doloroso en sus vidas ahora le tienen rabia y fobia al sexo. Trae sanidad, Señor, Padre. O las personas, Señor, que se han ido al otro extremo, entonces a raíz también de una situación dolorosa y están sumidas en la prostitución, están sumidas en la pornografía o en algún tipo de adicción, homosexualidad o cualquier adicción sexual. Señor, hoy oramos, Padre, trae sanidad. Tú eres el sanador, Señor. Tú eres el sanador. Tú eres, amado Señor, nuestro ayudador. Y mira, no te sientas culpable o no pienses que no volver a la iglesia porque no has podido liberarte de esa atadura. No, al contrario, el Señor te dice, yo soy el que te sano, dice el Señor. Y al contrario, aférrate más a Él para que venga de la presencia del Señor esa sanidad, esa liberación. Tienes que luchar, tienes que batallar. No te puedes dar por vencido o por vencida. Tienes que buscar la presencia del Señor y hasta que haya una total sanidad y una total liberación. Dígale al Señor hoy, Señor, gracias por amarme, gracias por perdonarme, gracias por darme una salvación, Señor, que yo no merecía, Padre, que no merezco, pero Señor, por tu amor me has salvado, Señor.